Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Tostando Granizo. Soy Ana Changuín. Y yo soy Jimena Ron, bienvenidos. Y hoy en este espacio vamos a explorar precisamente esa intersección que hay entre el cambio climático y la justicia de género. Son dos temas críticos que merecen atención urgente y yo creo que es un buen momento a propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está realizando ahora mismo en Nueva York y que uno de los puntos en la agenda prioritaria definitivamente es cambio climático. Creo que estamos a puertas de poder escuchar algunas de los compromisos a los que van a tener que llegar los primeros mandatarios y los representantes de Estado que van a estar presentes precisamente en este tipo de asambleas de altísimo nivel. Son reuniones que se denominan efectivamente de alto nivel y en las cuales van a tener que pronunciarse y van a tener que dar alguna posición, Jimena Ron. Totalmente de acuerdo. Creo que es importante además identificar que las mujeres sufrimos afectación en ciertos ámbitos y yo creo que el tema del clima es algo que no puede pasar desapercibido y por eso es que hoy les hemos traído una invitada especial. Hoy vamos a conversar con Sigrid Vascones Davidson. Ella es fundadora y asesora estratégica de la Fundación Ñeque, dirige el proyecto Conservando Juntos en Internews. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando con organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación. Su enfoque profesional incluye la conservación de la biodiversidad, áreas protegidas y gestión sostenible de los bosques. Actualmente su investigación en intereses profesionales se centra en fortalecer los ecosistemas de información para facilitar la conservación de la biodiversidad y la acción climática. Una crack. Totalmente. Y además la igualdad de género, que además son dos cosas que me parece que conectan muy bien. Ya vamos a conversar un poquito en qué medida puede impactar el cambio climático con las mujeres y es precisamente la pregunta que hacemos, Sigrid, para abrir un poco esta conversación. ¿Puedes explicarnos un poco cómo el cambio climático afecta de manera diferente a las mujeres y a los hombres? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. No soy tan crack, creo que ustedes son más cracks que yo. Y bueno, creo que es sumamente relevante discutir el tema del cambio climático ahora que estamos asistiendo a la peor sequía en tremenda, ¿no? 60 años, ¿no? Y donde vemos la vulnerabilidad climática a la que está sometido el país, ¿no? Que experimenta el país. Y cuando pensamos en la igualdad de género, ¿no? O sea, este enfoque de interseccionalidad, ¿no? Es sumamente importante entender que, bueno, por la inequidad de género tenemos efectos en todos los aspectos económicos, en los aspectos de salud, de educación, ¿no? De nutrición. Tenemos efectos diferenciados en las mujeres y obviamente en la población más vulnerable, que digamos que es etario, ¿no? Los adultos mayores y los niños, ¿no? Entonces un fenómeno como el cambio climático, ¿no? Que yo ya no me gusta llamarle solo cambio climático, pero porque realmente estamos asistiendo a una crisis climática, ¿no? Donde el Ecuador es ejemplo de eso en este momento, ¿no? Tenemos una crisis en recursos hídricos, en agua, que también tiene efectos en la energía y tiene a su vez efectos en la seguridad alimentaria. Entonces, cuando nos transportamos a eso, pensamos en las mujeres en el sector rural, ¿a qué se dedican las mujeres principalmente? Con estos roles tradicionales, ¿no? Pero están muy, muy vinculadas a sostener la familia, buscar el agua, a criar los animales, a mantener, ¿no? El huerto. Entonces, en una crisis climática como la que tenemos, ese rol que ejercen las mujeres, digamos, fundamentales, se vuelve más vulnerable. ¿De dónde puedo extraer agua? Tengo que buscar caminar más lejos, ¿no? Tengo que buscar formas para alimentar los animales. Entonces, en un escenario de creciente crisis climática, tú tienes efectos
cada vez más diferenciados y más profundos sobre las mujeres, sobre los jóvenes, sobre los niños y sobre los adultos mayores, porque son obviamente atravesados por todo el resto de las inequidades, ¿no? Creo que es estremecedor el graficar de esa forma toda la cadena de actividades que se ve impactada si hablamos de cambio climático. El estiaje que estamos viviendo ahora mismo no solamente afecta precisamente a la producción de energía en este momento, sino que, como lo has descrito, lleva a una serie de consecuencias que inclusive pienso yo en la seguridad de esa niña que tiene que caminar aún más con un balde para poder traer agua y poder realizar algunas de estas actividades. Quién sabe, para el aseo o para cocinar algo o para echarle agua al huerto, como lo decías. Así que creo que es completamente transversal el pensar cómo la mujer puede verse aún más afectada si pensamos en estos roles tradicionales. ¿Qué papel entonces pueden jugar las políticas públicas, Sigrid? ¿O qué tan focalizadas o sensibles tienen que mostrarse todas las políticas? Si hablamos políticas sanitarias, políticas productivas, si estamos hablando de políticas educativas, políticas de seguridad, para poder enfrentar juntos el cambio climático, las afectaciones que da el cambio climático particularmente a la mujer. Tal vez antes de contestar tu pregunta, porque es muy importante, pero es bastante enorme, ¿no? Pero también quisiera traer a colación que la realidad también de las mujeres en las zonas urbanas y con el estrés climático, ¿no? Y tú puedes ver ya varias investigaciones que tú ves incremento de violencia intrafamiliar por el estrés productivo, ¿no? Wow. Y que repercute en la violencia intrafamiliar, que usualmente, como sabemos, la mujer es la sujeta predominante de esa violencia, digámosla. Entonces, cuando tú piensas en política pública, o sea, como el tema de igualdad de género tiene que ser un tema transversal, que a veces usualmente cuando decimos es transversal está en todo lado, pero no en ningún lado, pero realmente cuando tú diseñas política pública, tú tienes que pensar, ok, ¿cómo afecto a la población? Y a la población que tiene acceso, oportunidades, situaciones diferenciadas. En este caso, las mujeres. Entonces, cuando tú piensas en política pública de cambio climático, tienes que entender cuál es el papel que las mujeres juegan en ese rol reproductor de la sociedad. ¿No? Cuando tú piensas en quién sostiene el medio de vida en la zona rural y también en la zona urbana, y cómo el incremento de un estrés hídrico o el incremento de un estrés climático, inundaciones, todos estos fenómenos impacta en la capacidad de la mujer de ejercer ese rol de manera normal, digamos, ¿no? Si antes tenían que caminar más lejos, caminar cierto tiempo para abastecerse de agua, o si tienen que ciertas actividades como la alimentación se ve afectada. Entonces tu política de cambio climático también tiene que entender qué rol juegan las mujeres, y ahí tienes que asociar a los distintos otros niveles. Entonces, cuando pensamos en energía, por ejemplo, soberanía energética, ¿quiénes están alrededor digamos de esa energía que se necesita para la alimentación? Entonces tú tienes que pensar que no solo, y como sabemos, que no solo sean, digamos, estoy trayendo muchos ejemplos de comunidades locales, pero que si vas a implementar un pequeño proyecto de energía fotovoltaica, ¿quiénes toman las decisiones? Hombres. Exacto. Eso es justamente, Sigrid, a propósito, perdón que te interrumpa, pero me parece importantísimo esto de aquí, que se los quería comentar a las dos y por supuesto a los que nos escuchan.
A propósito de este tema, estaba yo leyendo algo y me pareció interesante 2 datos ahí que los pongo también para que los debatamos. Que claro, es digamos, evidente, porque además hay estudios de eso, de que las mujeres sufren una afectación por el tema climático muy grande, incluso por el tema de la sequía que está atravesando Sudamérica. Es una afectación que está relacionada con esta relación que tenemos las mujeres con la tierra y la relación que tenemos con las mujeres con el mantenimiento del hogar. Y en esa medida estos 2 datos interesantes era que a pesar de que las mujeres tenemos esta afectación mayor, digamos, con el cambio climático, estamos alejadas de las esferas de toma de decisiones para poder combatir esto de aquí. Y el segundo dato que me pareció interesante, que quizás ahí ustedes también tengan alguna idea, y es que la mayor parte de investigaciones o de temas académicos para tratar, digamos, de lanzar alguna idea desde la academia, son de mujeres. Entonces, las mujeres sí están aportando. Hay mayor producción académica. Hay mucha mayor producción en temas de investigación. Entonces, las mujeres sí están aportando y claro, además es lógico, si es un problema que te afecta, entonces es un problema que te va a salir, digamos, o vas a tratar de sacarlo a través de una solución académica. Pero esto no llega a permear en las esferas de poder. Y creo que es importante también... el primer punto es desmitificar un poco la expresión cambio climático. Yo creo que hay que llevarla a la mesa de comida familiar. Yo creo que es algo que se debe debatir o que se debe poner en relieve en la misma oficina. Dejar de que este término suene sofisticado, porque tenemos que todos abrazar lo que significa ahora medidas que mitiguen en cierta forma los efectos que podemos estar recibiendo a través de la crisis de cambio climático, como lo decías tú, Sigrid. ¿Hay experiencias exitosas? ¿Consideras que hay casos que podrían ser referentes para Ecuador en algunas medidas que se podrían tomar desde el hogar, desde una pequeña finca, desde mi negocio, desde mi departamento, desde mi casa, en que podamos sentir que las familias ecuatorianas están poniendo su granito de arena o están actuando en consecuencia para poder mitigar estos efectos del cambio climático? Mucho sobre la mesa. Primero, sí, tomando la información que dijiste, Jimena, sobre las investigaciones. Yo creo que también deberíamos, no tengo una cifra, pero muchas mujeres trabajan en el sector de las prácticas, digamos, en la gestión de esas soluciones, ¿no? Pero sí están lejos de las decisiones de la política pública. O sea, bueno, veamos el sector energético como tal en nuestro país, cuántas mujeres están liderando eso y cómo no solo es el liderazgo, sino cómo permean estas decisiones, ¿no? Sin pensar en diferenciadamente. Ejemplos de, digamos, de soluciones. Primero debo decir que no hay una sola solución, ¿no? Hay múltiples soluciones, ¿no? Pero hay una experiencia, por ejemplo, que se está replicando en varios, digamos, lugares especialmente de los países andinos, que es volver a reconocer las prácticas ancestrales, ¿no? Los incas fueron bastante innovadores en la cosecha de agua, porque no es que nuestras estaciones siempre han tenido unos periodos de sequía. Sí, correcto. Pero ¿qué haces en el periodo de sequía? ¿Cómo recolectas esta agua? Entonces, sistemas de cosecha de agua, liderados muchas veces por mujeres. Mujeres que aquí, no quiero sonar determinista, porque hay mucho dinamismo en todo esto, pero hay las prácticas culturales muchas veces se pasan por las mujeres. Sí. Y estas prácticas culturales que han sido sostenidas por las mujeres, que son basadas en soluciones de la naturaleza, ¿no? Que es, bueno, en vez de buscarnos soluciones tal vez tecnológicamente muy, muy costosas o muy difíciles, es volver un poco a pensar cómo hacíamos antes. Y muchas de estas están siendo ejecutadas por mujeres, porque las mujeres justamente sin pensar, y no quiero enfatizar en un rol determinista, digamos, ¿no? Pero, y no necesariamente desde una relación, no porque eres mujer tienes una relación mejor con la naturaleza, tampoco, pero
tienes una preocupación por la reproducción familiar, ¿no? Y ahí puedes incidir en que con estas soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Que es volver a recuperar estas prácticas de recojo agua, lluvia, siembro en ciertos momentos, ajusto. Yo quisiera hablar de adaptación al cambio climático, que puedes replicar en escenarios, bueno, rurales, pero también en escenarios urbanos. Y solo para terminar, claro, estas son cosas que no deben estar tan lejanos a nosotros, porque nosotros, bueno, ya no tenemos tal vez el huerto, pero sí podríamos implementar algunas de estas soluciones de nuestra propia, digamos, realidad, ¿no? Eso como invitación. Desde la casa, ¿no? Como regar las plantas con agua de lluvia. Creo que hay formas... Es fascinante, ¿no? Fascinante si nos ponemos a revisar. Totalmente. Hay maneras, ¿no? Todo lo que podríamos hacer mejor desde el hogar. Estoy segura de que quienes nos están escuchando ahora probablemente están pensando, bueno, podría hacer esto diferente, podría hacer esto distinto, o bueno, mi abuelita hacía esto de una u otra forma y maximizaba el recurso, ¿no? En ese momento también había escasez. El uso del agua con que se lavan los platos para los baños, o sea, hay ideas, ¿no? Y ideas, como bien señala Sigrid, en micro y en macro, ¿no? Estas ideas que van desde lo que podemos hacer en casa, que quizás pareciera que no tiene mayor impacto, hasta las ideas macro que puede aplicar el gobierno y que además, a propósito de la coyuntura, mucho se le está, digamos, enfatizando al gobierno un poco de que no se ha tomado las medidas oportunamente para paliar estas consecuencias de la sequía que estamos viviendo ahora. Creo que también es fundamental empezar desde la infancia, creo que como en todos los temas. Es fundamental sensibilizar a los niños, sensibilizar desde la primaria sobre todos estos efectos. Y yo creo que se lo está haciendo. No sé si todas las instituciones educativas, y también quiero ponerlo aquí sobre la mesa, si Sigrid, ¿crees que hace falta imprimir un poco más de esfuerzo para poder calar en los pequeñitos y que desde ahí se realice un cambio? Yo creo en general que un poco se lo hace. Los niños tienen esa chispa de reciclaje, más bien nosotros los terminamos confundiendo, les decimos, no, deja ahí nomás. Les cambiamos la perspectiva. Claro, pero ellos sí hay, te voy a dar un ejemplo antes de que Sigrid nos comente. Por ejemplo, en la escuela de mi hijo, cada curso tiene, además del representante estudiantil, tiene el eco representante. El delegado ambiental, correcto. Exacto. Entonces, esta idea que, digamos, en nuestra generación no había, o por lo menos en mi generación no había, me parece interesantísima, porque es el representante que se va a preocupar por el medio ambiente. Esto aquí me parece que es un ejemplo de cómo desde la infancia podemos generar como un inspector de que apaguen la luz, de que la basura la separen, o sea, que se haga un reciclaje adecuado, de promover algunas actividades en favor de generar algún ahorro significativo. Es el delegado ambiental, es muy importante, se pelean por ese puesto. Sí, mi hijo compitió este año. No, de acuerdo, yo creo que sí hay pasos en concienciación ambiental, digamos, ¿no? Y lamentablemente los niños no están tomando las decisiones sobre la política pública, ¿no? Nuevamente, ¿no? ajá, le vas a caer. Pero yo también creo que hay y ahí como estoy en un programa alojado en una universidad, creo que hay una necesidad también de volver, bueno, me ordeno un poco. Hoy día me levanté con especial angustia climática. Wow. ¿No? O sea, es un fenómeno que creo que esta generación anterior a mí está percibiendo. Estamos en un momento de policrisis, ¿no? Sí. De crisis climática, de crisis de pérdida de biodiversidad. ¿Qué es esto lo que tú te referías con el estrés climático? O sea, como ansiedad, ¿no? Cuándo va a llover, cuántas especies se van a morir. O sea, yo me levanto porque yo... me da ansiedad que no haya luz. Que no haya luz, es una ansiedad. Creo que todos los ecuatorianos vivimos ahí por ahí, ¿no? Pero yo especialmente me preocupo por los pajaritos, los animalitos. Una proyección más grande tiene Sigrid. ¿No? Entonces digo, grande, la ansiedad más noble y más climática sensible. es un fenómeno que yo creo que muchas generaciones están viviendo, porque tú no tienes un planeta
similar al que teníamos nosotros. Tú ya no vas a tener el planeta que tú tenías. O sea, eso creo que tiene que calar bien profundo fuerte, ¿no? en nuestro accionar, ¿no? Porque tú sí tienes una pérdida de al menos 50% de las especies, de todas las especies, ya no existen, se están perdiendo. Entonces, no quiero sonar alarmista, pero esa es la realidad. Entonces, no solo creo que es un tema de concienciación, es cómo haces que la concienciación se genere una práctica. Totalmente. ¿No? Y también creo que hay una necesidad de, como digo, desde la universidad, desde el sector educativo, de volver a reposicionar el conocimiento científico. Uh-huh. ¿No? Porque en no sé, este es un, digamos, comentario alrededor, hay mucha opinión. Sí. La gente opina. Uh-huh. ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Qué es lo que la época de la... Pero no se revisa la ciencia. Uh-huh, uh-huh. Uno por ejemplo, para darles... el Ecuador tiene un modelo o un escenario de cambio climático desde el 2011. ¿Okay? Ya sabíamos que esto iba a venir. ¿Tú crees que los tomadores de decisión uh-huh. incorporaron estos modelos dentro de la construcción de las hidroeléctricas? Chuta. Dentro de la preparación para un estiaje como este. Entonces yo creo que también a los niños o a los jóvenes hay que apoyar a que se interesen por ese tema científico, que parece muy lejano, pero que es fundamental para la toma de decisiones. Completamente válido, ¿no? A propósito de estos ejemplos que allá a nivel gubernamental, que mientras Sigrid hablaba yo decía, pero ¿qué hemos hecho como país de verdad después de tanto tiempo sin mayores, digamos, efectos o mayores políticas públicas alrededor de eso? Pero el campo eólico de Loja creo que es un buen ejemplo de que se puede hacer algo, ¿no es cierto?, a efectos de paliar el tema de la sequía, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la crisis de agua, porque ellos tienen esta opción energética a través del aire. Entonces, creo que hay formas, no hay que decaer. El tema que señala Sigrid es importantísimo, el estar pendientes, el no dejar que este sea un tema más que pase, ¿no? Sino que realmente hay que preocuparse y para hacerlo hay que entenderlo un poco, ¿no? Exacto, que incide en nuestro comportamiento, ¿no? Y yo creo que tal vez, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esa pueda ser la razón, pero la crisis climática ya sucedió en Loja y sucedió en Manabí. Así es, claro. La gente fue expulsada, migró. Así es, la gran sequía de Loja. Entonces, creo que hay una necesidad de un aprendizaje colectivo de eso. Y muchas veces cuando tienes ese aprendizaje, ojalá. Lo que pasa es que los seres humanos siempre volvemos a cometer los mismos errores, pero que hay un aprendizaje colectivo. Y tal vez de eso fue el ejemplo de lo que pasa en Loja, porque dijeron, ok, tengamos un poco de soberanía energética. Es pequeño esa soberanía, pequeño, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pero por lo menos tal vez hubo un aprendizaje. Hubo una lección aprendida, ¿no? Sigrid, y vamos a tener que ir cerrando, ¿qué esperas de las decisiones o de los compromisos que se puedan generar en UNGA durante esta semana? En términos, y yo sé que los manejas muy bien, en términos geopolíticos, ¿quién crees que tiene la papa caliente en este momento para poder esperar nosotros de los primeros mandatarios o de los líderes del mundo alguna expresión importante o algún compromiso a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Sabes que esta mañana me detuve a escuchar el discurso de Lula, uh-huh. ¿no? 2.300 incendios activos en la Amazonía brasilera. Sí, Brasil está ¿no? terriblemente. Y porque no son solo, o sea, el efecto del cambio climático es en cadena. O sea, una vez que se prende un incendio, comienzan a haber más. O sea, no es solo... Ajá. Porque ya hay un estrés, un daño en el ecosistema. Entonces, yo creo que el papel de un país como Brasil
geopolíticamente en lo que se nos viene. ¿Por qué traigo esto? Porque la Amazonía es uno de los mayores reguladores del clima global. O sea, lo que pasa ahí está teniendo repercusiones en todo el mundo, en todo el planeta. Entonces, sin embargo... A rato me quedo sin palabras. ¿Me entiendes? Sin embargo, el 80%, el 70% de la Amazonía está en Brasil. Y yo creo que ahí hay un desafío de gobernanza muy, muy clave, porque obviamente ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? Y Lula dijo esta mañana, nosotros somos soberanos sobre nuestro territorio, pero entendemos el papel que jugamos en esta crisis climática. Entonces creo que no solo, ahora tenemos una conferencia de cambio climático en octubre, si no estoy mal, en Azerbaiyán. No creo que va a ser tan interesante, pero el próximo año hay una en Brasil. Uh-huh. Y esa creo que va a ser determinante, porque si no logramos en este caso mantener la masa boscosa de la Amazonía, ya llegamos en un momento científicamente así como ya no sabemos. Y solo para cerrar, o sea, obviamente en Naciones Unidas creo que van a haber voluntades, pero hay intereses muy, muy fuertes uh-huh. para sostener el status quo. Wow. Tema económico en el fondo, ¿no? Wow. Bueno, creo que la lupa está puesta precisamente sobre las posibles declaraciones que se den en estos durante estas jornadas. Es fundamental que la gobernanza incorpore dentro de sus lineamientos a la mitigación del cambio climático, o simplemente ya no va a haber mundo que defender, que cuidar. Así que yo quiero invitarlos a que pongan muchísima atención a lo que se ve en estos días en el marco y a los reportajes que se hagan sobre la UNGA, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este es un gran acontecimiento internacional, así que los invito a que lo sigan muy de cerca. Y agradecerte, Sigrid, creo que ha sido realmente muy, muy provechoso el poder contar con estos criterios. Primero, y como fue la intención de este episodio, resaltar cuáles son estas afectaciones o esta intersección entre el género y el cambio climático, pero que definitivamente se trata de una crisis que nos afecta a todos y a todas. Muchísimas gracias, de verdad, realmente inspiradoras algunas de las reseñas sobre volver a lo simple, volver a cómo se hacía antes. Hay algunas tareas que vamos a anotar en este momento y que vamos a tener que desarrollar. Jimena Ron. Gracias, Ingrid. Realmente hemos tenido un episodio interesante, porque hemos salido, digamos, de este espacio común de la política para hablar de esto que también es política y que está relacionado con política pública, y que tiene que ver con la afectación del cambio climático, y algo que nosotros como ecuatorianos ya lo dijimos, estamos viviendo muy de cerca, precisamente por la sequía, por la niña y por los cortes de energía. Así que a estar pendientes todos. Sigrid, muchísimas gracias, y gracias a ustedes también. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao.